¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy, entrevista. No me he tenido que desplazar, el invitado ha venido hasta Madrid, está dando varias charlas, varias conferencias, entrevistas, está súper solicitado. Estamos en la Autónoma de Madrid y nos vamos a ver nada menos que con Antonio Turiel, alguien con quien tengo el gusto de departir desde hace muchos años, a pesar de que tenemos visiones distintas, siempre con un posicionamiento muy particular en el mundo de la energía, de las renovables, un experto en generación de electricidad que tiene mucho que contarnos desde su particular punto de vista sobre lo que ha ocurrido en el apagón y sobre mucho más de energía, y sin pelos en la lengua. Vamos a ver, sin más, qué nos cuenta Antonio Turiel. Antonio, no sé si darte la mano, darte un abrazo, que rompemos los micros. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bien. Estamos en Madrid, hoy la entrevista del Cascarón en Madrid. Yo tenía una idea en Barcelona, por allí por la sierra que tenemos alrededor de la ciudad, pero no ha podido ser, y por agenda ha sido más fácil encontrarte fuera de tu hábitat natural, ¿no? Y nada, oye, estaba pensando, según venía para acá, yo creo que desde que trabajo en YouTube esencialmente, eres la persona a la que más veces he entrevistado, esta va a ser la tercera. Ya es interesante, ¿no? Porque ya han pasado unos años y todos vamos evolucionando y bueno, pues van pasando cosas y está chulo recuperar y tener un historial de todo lo que ha pasado y todo lo que hemos vivido, así que encantado de tenerte cerca otra vez. Y bueno, si te parece, vamos haciendo aquí un paseillo por un campus. ¿Qué estabas haciendo aquí? Estás muy solicitado últimamente, tengo entendido. Bueno, yo hace 4 años ya que colaboro con el Máster de Energías Renovables de aquí de la Universidad Autónoma de Madrid, que además para mí está bien porque yo estudié aquí. Anda, qué bueno. ¿Estuviste en la Autónoma de Madrid? Sí. Bien, bien. Y hace ya años que colaboro y bueno, pues siempre les hago un seminario, les cuento un poco, les hago el update de las cosas que van pasando, ¿no? Bien, bueno, pues nada, como lo tienes fresquito, si te parece, vamos a hablar de renovables, por supuesto, pero bueno, la actualidad manda y si te he invitado, entre otras cosas, es porque quería conocer la opinión de Antonio. Os voy a decir una cosa, yo no tengo por qué estar necesariamente de acuerdo con las cosas que dicen los entrevistados. Hace unos días, por ejemplo, tuve al gran Isaac Moreno, que es un terremoto, y hay cosas que él opina sobre renovables o lo que sea, en las que yo no tengo por qué estar de acuerdo, pero es que mi misión aquí es intentar transmitirle a la gente distintos puntos de vista, y esto es como las inversiones, ¿no? El hecho de que yo tenga en mi canal a una persona no significa que pueda estar más o menos de acuerdo, pero creo que es muy sano entrevistar a personas con las que puedas estar parcialmente de acuerdo, porque si no, pues a lo que vamos es a unos silos de información y a una confrontación terrible. Además, la verdad es poliédrica, así que cuanto más puntos de vista tengas, mejor idea tendrás de cuál es. Absolutamente, no hay nada más enriquecedor que escuchar a alguien con el que tienes puntos de vista divergentes, sobre todo cuando se hace de una manera civilizada y tranquila, ¿no? En fin, bueno, pues nada, si te parece empezamos hablando un poquito. Estábamos aquí comentando fuera de cámara, ha habido muy poco tiempo de preparación, que nos están diciendo que todavía tienen que estudiar qué es lo que ha ocurrido con el gran apagón, cuál es el problema que ha habido, y ¿hace falta tanto tiempo para saberlo? Bueno, yo esto es una cosa que estoy comentando mucho respecto a este incidente. Hay como dos causas que son diferentes. Una, la causa inmediata, que es lo que origina el problema concreto que lleva al apagón, pero luego está la causa última, y la causa última es muy fácil de conocer. La causa inmediata, lo que causó la caída en el momento, eso puede tener cierta complejidad, no sé si tanta, pero bueno, puede tener cierta complejidad, pero la causa última es muy sencilla. La red era inestable, y además, digamos que todas las mediciones que tenemos de la red muestran claramente esta inestabilidad. Hay un parámetro en concreto que se mide, que es muy importante, que es la frecuencia de la onda. La electricidad es una onda que tiene que oscilar 50 veces por segundo y es muy importante que todo lo que está conectado esté conectado de una manera perfectamente sincronizada, porque como se empieza a desfasar un poquito, como hay un pequeño desfase, eso quiere decir que entre esos dos puntos que no tienen la misma fase se puede originar una chispa, un cortocircuito, una diferencia de potencial, tanto más grande cuanto más desfasados estén. Entonces se vigila muchísimo la frecuencia porque tiene un potencial destructivo sobre las propias plantas de generación. Y por eso las plantas de generación tienen sistemas de protección que en cuanto ven que el desfase es muy grande, se apagan. ¿Y qué pasa? Que cuando se apagan, según cómo sea este tipo de desfase, se hace más grande para las que quedan vivas, con lo cual se puede producir una apagada en cascada. Entonces,
La red era inestable. La red muy probablemente tenía demasiada energía, porque se está intentando producir quizá más de lo que se podía vender, porque aquí hay una parte del problema que tiene que ver con las exportaciones. Entonces esto empieza a originar estas oscilaciones que son perfectamente visibles 30 minutos antes del apagón. Se tenían que haber tomado medidas correctoras. Hay unos protocolos muy claros de actuación. Por algún motivo no se cumplen. Quiere decir, no estoy diciendo con esto de que se decidan no cumplir. Puede haber un problema de incapacidad técnica para cumplirlos, en particular porque ahí debería haber habido una serie de sistemas para estabilizar la corriente que no estaban. Entonces, bueno, pues hay que entender cómo puedes hacer funcionar la red eléctrica de un país sin tener esos sistemas a punto para cuando los necesites. Tenemos un invitado que va a salir en el canal también, o que ya ha salido, no sé ahora mismo, que es Pedro Hernández, que ha inventado una cosa que se llama grid forming, precisamente para ayudar a las renovables. Y yo te he oído... Bueno, esto lleva muchos años inventado, ¿eh? Sí, lleva muchos años inventado, y digamos que lo que no había era una aplicación directa para las renovables, tal y como las tenemos ahora, ¿no? Yo te he oído hablar, bueno, primero de todo lo que comentas, ya habíamos recibido previamente avisos y se sabe que la red estaba siendo últimamente muy inestable. Abril es el mes en el que la generación de energía se pone más a prueba por el tema de que no hay un consumo eléctrico en casa de calefacción o aire acondicionado, tenemos un montón de horas de luz, el consumo es bastante bajo y podemos apretar muchísimo con renovables, ¿no? O sea, si en algún momento del año podemos tener un problema de este tipo, es aparte de un sobreconsumo al que no lleguemos. Hay una cosa que hace que la primavera sea el momento el momento más peligroso, y es, efectivamente, el consumo peninsular no es tan alto, porque las temperaturas son agradables, y además las condiciones son óptimas para la fotovoltaica, porque ya ha salido el invierno, empieza a haber más horas de sol, con una mejor insolación, etcétera, etcétera. Las temperaturas aún no son muy elevadas, y eso a las placas fotovoltaicas les va muy bien. Temperatura perfecta, que son 23, 24 claro, grados. Porque si sube mucho ya empieza a bajar su rendimiento considerablemente. Con lo cual, de hecho, es la época del año en la que más produce. Y eso hace que, como hay un exceso de producción, de capacidad de producción, vamos a decir, lleva con la manera de fijar los precios en el mercado mayorista a precios cero o incluso negativos. En el momento del incidente, el precio del megavatio hora era de menos 5 euros. Era negativo. Y entonces aquí hay otra cuestión que tiene mucho que ver con el incidente y con las inestabilidades que vemos en primavera. Con precios cero o incluso negativos, te encuentras que a los únicos que les interesa vender es a los que tienen contratos con precio asegurado. Esto es un incentivo que se dio hace años a algunas plantas de energía renovable, según las cuales pues ellos tenían un compromiso de que cada vez que produzcan electricidad, da igual a qué precio se la compra el mercado mayorista, se le va a pagar como mínimo un precio estipulado y entonces se le paga la diferencia. Con lo cual, incluso si el precio es negativo, ellos van a volver a tener el precio de base, pues se les va a devolver todo, ¿vale? Con lo cual tienen un incentivo para colocar todo lo que puedan, incluso más de lo que entra. Al mismo tiempo, como los precios son tan bajos, las compañías no tienen ningún interés en mantener las plantas de ciclo combinado que queman gas en marcha, porque son caras. Entonces, solo mantienen en marcha aquello que les obliga a Red Eléctrica Española, lo que se conoce como restricciones técnicas. Es decir, el operador, la Red Eléctrica Española, puede decidir, oye, tú vas a mantener en marcha esta planta, yo te voy a pagar el coste que tiene, por supuesto, porque la voy a necesitar en algún momento, porque la puedo necesitar compensar desbalances de la red, lo que sea. ¿Qué sucede? Yo creo como un exceso de confianza. Nunca había pasado esto, y aquello que cuando nunca ha pasado dices, esto no ha pasado nunca, no va a pasar. No va a pasar. Pues claro, hasta que pasa, ¿no? Sí, sí. Entonces, se tenía que haber mantenido plantas en marcha preparadas para responder a las eventualidades, no se mantuvieron, hubo un exceso de producción, hubo una caída de la importación desde Francia, en poco tiempo, y entonces de repente te encontraste con unos gigavatios ahí que te quemaban, que lo lógico hubiera sido, pues vamos a desconectar plantas fotovoltaicas, porque si no la red tiene un problema de exceso de energía, no se sabe reaccionar a tiempo, no se sabe muy bien qué pasa, ahí hay muchas
hay muchos fallos en la cadena de Hay una mando. cosa que desconcierta así brevemente mucho a los ingenieros y a los técnicos que viven a pie de planta, y es el hecho de que se produzca un cero absoluto, que se produzca un apagón general, ¿no? Es un poco que nadie es capaz de explicar, o sí, tú dices que puede ser perfectamente posible No, esta reacción en cadena. No, la reacción en cadena sí, pero yo no creo que se produjera un cero absoluto. Sí. Hay que ir con cuidado porque las mediciones dan cero, pero tú piensas que lo primero que cae son las redes de telecomunicaciones. Sí. Entonces, lo que tienes es no medidas. No medidas no quiere decir que haya sido cero. Vale. Yo creo que de hecho el cero realmente no lo tocamos. No lo llegamos a tocar, ¿verdad? Hubo Se zonas de quedaron España que 10 se quedaron no, sobre todo con un porque- poquito de No, porque de tú piensas generación. que se quedaron 10 gigavatios en marcha, ¿eh? O sea, Sí. si se hubieran parado, se hubieran parado. Sobre todo cerquita de Francia, en los sitios donde todavía Bueno, había... el tema de la distribución geográfica también es interesante, Bueno, pero eso es también muy daría- potente, Sí, es muy sí. potente. Sí, Daría sí. para investigar mucho. Entra la también. geopolítica directamente ahí, Francia, etc. Bueno, también si tú estás conectado a una red extranjera, eso también te da una cierta estabilidad Sí, y eso pues te evita precisamente que se te caigan las plantas. Pero hay que decir que eso es interesante, que se mantiene una buena parte de la potencia y qué casualidad lo que se mantiene es lo que es capaz de ser flexible. Se mantiene parte de la fotovoltaica, se mantiene como un 30% de lo que había, se mantiene una parte de la eólica, creo que más o menos se mantiene la mitad, se mantienen todos los ciclos combinados porque estos se adaptan a lo que sea y se cae toda la nuclear, porque esta no se adapta a nada. la nuclear es la más Era más inercial, inflexible, era y la- mucha y la más inercia. inflexible. Claro, pero Sí, es, sí. es inflexible. Entonces, bueno, ahí lo que te demuestra es que lo que necesitabas era flexibilidad, porque lo flexible se mantiene perfectamente. Surgen muchísimas preguntas. Ahora vamos a hablar de nuclear, que es muy interesante. Aquí hemos tenido a Alfredo García, operador nuclear, que tú conoces también, y tuvimos una charla muy interesante. Yo te he leído, te he oído decir, y si no es así me corriges, que tenemos un modelo de renovables en el que hemos hecho inversiones en plantas gigantescas y al mismo tiempo parece que hemos hecho como un modelo low cost a la hora de gestionarlo, ¿no? ¿Esto es así? ¿Cómo se explica esta dicotomía? Mira, yo te pondré un símil de tu ámbito, ¿no? Esto es como si alguien te vende un coche sin frenos y dices, ahora entra a la autopista. Pues hombre, yo si vas a poca velocidad todavía puedes tener alguna esperanza, pero claro, si metes en una Sí. autopista te vas a estrellar. Entonces, este es el problema, es decir, si tú pones una planta fotovoltaica enorme o pones mucha energía fotovoltaica y eólica y no les pones acompañadas cada una de las plantas de sus sistemas de estabilización, quiere decir que no van a ser capaces de responder a las inflexibilidades y las fluctuaciones del sistema. Además es muy curioso, porque estos días oímos comentarios en plan, ha habido días en los que ha habido más generación renovable que ahora y no ha habido problemas. Esto es lo mismo que el tío que te dice, pues yo el otro día fui por aquella carretera de noche sin luces y no me pasó nada. No me pasó nada, sí, sí. Digo, ya, y digo, hasta que un día te pase, ¿no? Sí, sí. Entonces, porque las inestabilidades de la red no es culpa de las renovables, son inherentes a la red, son incidentes que se dan, por ejemplo, pues que una fábrica tiene una avería y se para de golpe y entonces tienes menos demanda, un cable que se quema, una planta de producción que le pasa algo, bueno, en fin, lo que sea. Esto pasa cada día. Entonces, hay fluctuaciones. A veces el tipo de fluctuaciones que se producen tienen tendencia a atenuarse, pero hay otras que tienen tendencia a acrecentarse. Pero esto no tiene nada que ver con las renovables, esto tiene que ver con la idiosincrasia de un sistema complejo como es la red eléctrica. Bien. Entonces, si tú pones un montón de sistemas inflexibles, cuando empiezas a pasar por una cantidad de baches, pues cada vez hay golpes más fuertes. Y básicamente, pues eso, si te pones a circular a 120 por una autopista sin frenos, pues lo más probable es que te estés. A lo mejor no te pasa nada, a lo mejor llegas a tu casa, pero te corres el riesgo, evidentemente, de darte un tortazo en cuando veas la primera retención o el primer problema en la vía. Bien. Tú lo has declarado siempre públicamente y eres un defensor de ello. ¿No estás a favor de este sistema de meter renovables de una manera masiva? Tenemos ahora mismo, el otro día estaba revisando, más de 130 gigavatios instalados ya en España. ¿Cuál es el problema de todo esto y cuál es la solución? Es una pregunta muy larga de contestar, lo sé, vamos por partes. Bueno, no es tan largo, no es tan largo. O sea, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Si uno mira el consumo de electricidad en España, sí, lleva en un proceso de caída, no es una simple línea recta, es una caída con... Eso te iba a decir, y además estamos consumiendo cada vez menos. Claro. Entonces no tiene sentido que tú pongas cada vez más sistemas de producción de electricidad si tú realmente cada vez consumes menos. Entonces hay una parte que tiene sentido, que es vamos a sustituir aquellas tecnologías más contaminantes, ¿vale? Perfecto, por ahí bien, pero al mismo tiempo tienes como una cantidad excesiva y al final mi crítica no es tanto a lo que tenemos ahora mismo como al modelo de transición que se quiere hacer. Nos están vendiendo un modelo de transición
todo eléctrico. Yo digo, bueno, esto es muy complicado de hacer porque las tecnologías tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, no sé qué piensas tú del coche eléctrico, pero bueno, ya has visto, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, sus nichos de aplicación y entornos en los que no tienen ningún sentido. Pues aquí pasa un poco esto, es decir, estamos dando por hecho que tenemos una situación de una tecnología ya perfectamente desarrollada como para hacer una serie de cosas que no es verdad que la tengamos, y además tenemos otra serie de problemas como son, por ejemplo, los requerimientos de materiales que implica todo esto, es decir, requiere muchísimos materiales que no son abundantes en el planeta y que a medida que vayan escaseando más nos vamos a encontrar que van a estar a precios prohibitivos, no lo están ahora, lo estarán en el futuro, o bien simplemente que no dispondrás de ellos. Entonces, todo el planteamiento es un enorme castillo de naipes porque se basa en una idea de que la tecnología todo lo solucionará, la tecnología todo lo proveerá. Y yo digo, hombre, yo por si acaso, de momento, vamos a ir tanteando el terreno, vamos a ir viendo que funciona poco a poco, vamos a consolidar las tecnologías. Para mí no tiene sentido que sigas instalando más y más y más electricidad renovable cuando tu consumo es cada vez más pequeño. Intenta incentivar el consumo, intenta incentivar sobre todo lo que es la transición, el cambio. Es Cuando decir, dices el consumo, la reducción del consumo, entiendo. bueno, pero la clave sería que tú, por ejemplo, de lo que se está consumiendo de forma no eléctrica, empieces a consumirlo de forma eléctrica, Bien. que no es nada sencillo. Es dificilísimo. Claro, y pues eso es- requiere además una inversión tremenda en las redes eléctricas que tenemos que cambiar para Pero llegar al lugar. en las redes y en otras cosas, porque tú, por ejemplo, dices, yo quiero cambiar la producción de acero. Claro. La producción de acero consume carbón. Entonces, ¿interesa no consumir carbón? Claro que interesa no consumir carbón, pero este cambio no es tan sencillo. Con hidrógeno puedes hacer algunas cosas, pero no todo. Quiero cambiar qué sé yo, la producción de cemento. Volvemos a lo mismo, no es tan sencillo. Necesitas vectores energéticos muy potentes, no sé qué, algo puedes hacer con hidrógeno, pero no todo. Volvemos siempre a la misma historia. Entonces, al final, cuando tú estás hablando del sistema energético de un país, no es solamente puede ser el interruptor de tu casa y tus electrodomésticos o tu coche. Hay muchas más cosas que son fundamentales para tu día a día, desde la producción de alimentos hasta todos los materiales que se implican en todas las actividades humanas que hay. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, pues eso, en el caso de España, el consumo de electricidad representa el 22% aproximadamente del total de consumo de energía final, y es un porcentaje que no varía mucho a lo largo de las décadas, y eso te está diciendo aquí tienes una barrera importante de sustitución. Entonces, céntrate en esto, más que en poner más y más sistemas, que además ahora mismo lo que generan son estas situaciones de precios cero, de desincentivos para mantener la estabilidad de la red, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal sería que primero trabajáramos todas estas partes de la sustitución tecnológica. Sí. Y aquí viene mi siguiente objeción, y es, tú no puedes dar por hecho que va a aparecer una tecnología simplemente porque te vendría súper bien que apareciera. Es decir, a lo mejor lo que pretendes no es posible. A veces la ciencia nos dice, esta idea que tú puedes concebir simplemente es impracticable porque hay limitaciones de carácter físico, de carácter fundamental, que tú no vas a ser jamás capaz de superar. Entonces es importante no dar por hecho que algo se puede hacer. También te digo, no hay que dar por hecho que no se puede hacer. Bien. Pero sé prudente, ves haciendo cosas y cuando vayas avanzando, oye, ya avanzado hasta aquí, pues ahora tiro esto un poco más para arriba. Avanzo este otro trozo, pues venga, porque si no al final te encuentras situaciones como esta, ¿no? De que hay una conflictividad. Bueno, que también las empresas, yo lo entiendo, intentan ganar dinero, intentan ver. Está claro. Y entonces aquí al final te metes en los fregados que nos hemos metido. ¿Cuál sería tu mix energético perfecto con todas estas variables para la situación que tenemos hoy en día? Aquí Mira, que me hablaba de un 30-30-30, pero ahí hay un 30 que tú no estás de acuerdo, que es el del nuclear, me temo. No, a mí yo la energía nuclear, bueno, la energía nuclear tiene objeciones muy importantes desde el punto de vista ambiental, ¿eh? Y yo creo que eso es una cosa que tampoco se puede desdeñar. Además, yo creo que eso se tenía bastante más claro cuando yo nací, que ya fue hace unos años, en la década de los 70 del siglo pasado, que ahora, ¿no? Entonces hay un tema de gestión de residuos a largo plazo, etcétera, que son temas ambientales importantes. Pero yo el problema que le veo a la nuclear ahora mismo ya no es solo el problema ambiental, que es un problema y es un problema muy grave, es un problema de disponibilidad de recursos. La extracción de uranio en el mundo ha caído un 23% desde la máxima extracción del año 2016 y ahora ya está en un proceso de declive terminal, como nos muestran los modelos geológicos. Esto, si se lo dices a Alfredo, Alfredo no está de acuerdo. Alfredo dice que no, porque él ha visto una proyección que dice que el año 23 y el año 24 la extracción ha aumentado, pero no es verdad. Eso son proyecciones, no son datos. Porque los datos de extracción, por algún motivo, la Asociación Nuclear Internacional no los actualiza.
Ajá, bueno. Y entonces, claro, él dice, no, en el libro rojo, la gráfica que le enseña es una gráfica de proyección, no es de dato consolidado. Aparte, en el momento de que entras en esta curva de declive, pues pasa como en todas las curvas, no es una línea recta sencilla como los manuales, esto es, pues hace ondulaciones, a veces un poquito más, a veces un poquito menos y demás, con lo cual hay años que remonta un poco, luego baja más, etcétera. Como digo, del año 16 al 23 cayó un 23%, los modelos geológicos apuntan a una caída adicional de en torno al 50% en los próximos 15-20 años, con lo cual ya este problema de disponibilidad de uranio es un problema bastante serio y que pone bastante en peligro cualquier proyecto nuclear que tú quieras emprender. Entonces, lógicamente, Alfredo, como es normal, tiene que negar esto. Dice, no, esto no va a pasar, ¿por qué? Entonces, no sé la argumentación, pero ya su argumentación es contrafactual, porque el dato te dice que sí que está pasando. Incluso si tienes pequeñas remontadas, como sabes que luego sí más bajadas, ahí en todo caso dice, oye, que estamos en los más bajos que los niveles productivos del año 2016, pero es que, como digo, los modelos geológicos apuntan a bajadas más grandes. Esto encima se retroalimenta con otros problemas. Te acordarás que hace años hablamos del problema del diésel. Sí, por supuesto. La producción de diésel del mundo ahora mismo es un 15% inferior a lo que era en el periodo de 2015 al 2017. Pero aquí no lo notamos, con lo cual la gente dice, pues no falta diésel, me olvido. Todo va bien. Que se lo digan a los bolivianos, que ahora mismo tienen un estado prácticamente colapsado por falta de diésel, que no son capaces ni de producir alimentos ni de distribuirlos, la gente está huyendo en masa. Ahora mismo el problema de escasez de diésel se ha convertido en un problema crónico en muchas zonas de América Latina y de África, y por ejemplo en el caso concreto de África afecta seriamente a Nigeria, que es uno de los principales proveedores de petróleo de España, Sí. y que no tiene suficiente combustible para sus nacionales, que afecta pues eso, a la producción y distribución de alimentos y genera inestabilidad en un país que por sí es un polvorín. Es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería. A mí Nigeria me asusta mucho, es un país superpoblado, 230 millones de habitantes, que es la quinta parte de toda la población de África en un único país. En un único país, sí, sí. Con lo cual, como Nigeria reviente, es que nos vamos a reír todos. Y a Nigeria es el principal proveedor de petróleo de los países adyacentes y están todos desesperados pidiéndole productos petrolíferos y Nigeria no es capaz porque no puede ni satisfacer su propia demanda nacional. Entonces, que no falte diésel aquí, no quiere decir que no falte diésel y no quiere decir que no esté habiendo consecuencias. Y ahora nos metemos en terrenos que son, de nuevo, peligrosos. Porque, por ejemplo, el caso de Bolivia, que estaba comentando, la falta de diésel ya ha provocado el cierre de unas cuantas minas. Si esto sigue progresando de esta manera, nos vamos a encontrar que minas que están extrayendo minerales que son importantes para nosotros, para muchos usos, que puede ser de todo, desde el cobre al cromo, el cadmio, el níquel, lo que sea, te encuentras que no vas a tenerlos porque no hay extracción, porque falta el diésel. Y uno de esos minerales afectados es el uranio. Bien. Con lo cual, aparte del problema de per se de agotamiento geológico, te puedes encontrar con la interacción con otros problemas de agotamiento. Con lo cual, yo veo muy difícil, sobre todo en el caso de España, porque España no tiene relevancia geopolítica internacional suficiente como para garantizar que va a tener acceso al combustible. Nosotros estamos muy mediatizados por Francia, sí. Y Francia, yo los conozco bien los franceses. Bueno, aquí se puede hablar con libertad de Francia. ¿Dónde si no vamos a poder hablar con libertad? Yo es que viví tiempo en Francia y los conozco, les quiero mucho y les conozco muy bien también. Yo creo que también. Es un país maravilloso mientras seamos unos folclóricos, unos pasionales y unos artistas. Pero a la hora de tocar esto, la energía y los temas estratégicos, somos África para ellos, sí, y quieren que sigamos siendo África. Sí, porque esa es mi opinión, toman decisiones muy perjudiciales para los intereses españoles y primando los suyos. Efectivamente. Y esto bueno, a veces es poco correcto, pero bueno, es igual. En cualquier caso, por ejemplo, es muy significativo, hablando del tema del uranio, sí. Lo que ha hecho Francia últimamente. A Francia lo han echado de Níger en el 22, el agosto del 22, los echaron de Níger. Allí además Francia intentó organizar una coalición internacional de países africanos para invadir Níger, le salió el tiro por la culata porque dos de esos de la coalición dieron un golpe de estado también contra los franceses. Y al final empezaron a llorar diciendo, claro, es que los nigerinos no nos quieren vender el uranio y tal. Y al final dijeron, sí, no os preocupéis que os lo vendemos. Digo, pero a precio internacional. Entonces, en vez del medio dólar por kilo que me estabais pagando, os lo voy a cobrar a $200 al kilo como se lo cobran a Canadá. Y entonces, ¿qué han hecho los franceses? Pues han ido a Kazajistán. Ahí fue Macron, que ha ido ya varias veces, a mendigar uranio, porque Kazajistán es el principal productor de uranio del mundo, pero al mismo tiempo es una de estas repúblicas personalistas soportadas por Moscú. Bien. O sea que esto también es una idea también la geopolítica del momento en el que estamos tan curiosos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues nos queda, en fin, del gas, estamos en las mismas. Ahora se supone que vamos a tener que comprarle al señor Trump el gas como si no hubiera mañana. Le estamos comprando. Habida cuenta de que además, pues con el norte de África tenemos un conflicto ahí a las puertas también entre Marruecos y Argelia, ¿no? Que nos afecta a nosotros directamente. De nuevo, la geopolítica. Nos queda el agua, que es un recurso cada vez más escaso. ¿Cuál es ese mix entonces? ¿Cuál es ese recurso que tenemos? No tenemos ninguna solución estable, aparte de lo que es la renovable, que no es un problema que dependa de fuera, pero sí de la intermitencia y de los ciclos que jamás vamos a cambiar, ¿no? A ver, tú me decías antes que para mí cuál sería el mix ideal. Sí, me interesa mucho tu respuesta. Sí, a ver, yo creo que el mix ideal tiene una fuerte componente de descenso de consumo, porque otra cosa va a ser muy difícil de mantener justo por lo que acabas de decir. Entonces tiene que haber una cierta reducción de consumo. Yo sí que creo que se puede conseguir un mix prácticamente 100% renovable. Va a ser muy difícil no tener algunos ciclos ahí a mano, y entonces ahí lo ideal es que funcionen, si no con gas natural, pues con algún otro tipo de gas, biogás o hidrógeno, lo que sea. Son todas malas soluciones, hay que decirlo claro. Sí, sí, sí. Bueno, biogás mejor que traerlo en barco. Pero el problema de biogás es la cantidad que puedes escaso, producir. es Claro, muy escaso. ahí está. Y el resto se podría mantener con renovable, incluyendo hidroeléctrica, pero hay que tener en cuenta que este es un país semiárido y eso es muy problemático, invirtiendo mucho en estabilización. ¿Qué problema tiene esto? Que los sistemas de estabilización son muy caros. Con lo cual, esto llevaría seguro a un fuerte encarecimiento de la electricidad, y eso es un veneno para empezar para la competitividad de las empresas. Entonces aquí, pues al final, si tú quieres hacer un mix 100% renovable, primero, no lo puedes hacer por decreto en un despacho de hoy para mañana. Esto hay que hacer como un plan de transición, sí, para irte acomodando. Luego yo creo que tiene que haber como una especie de compromiso de sociedad, de decir, mira, la electricidad es un servicio, vamos a intentar que tenga unos precios razonables para que las actividades se puedan mantener, y eso al final implica pues una cierta subvención o por lo menos apoyo público, lo cual es horriblemente difícil de hacer, y más en un entorno en el que estamos dentro de la Unión Europea, que hay unas leyes sí, de competitividad, etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo creo que cualquier transformación que se haga que vaya en esa dirección tiene que ser forzosamente progresiva, porque hay tanta cosa que se tiene que adaptar, que una cuestión es lo técnico y Sí. después lo social, económico y político. Entonces yo no veo una salida sencilla en el corto plazo, y hay muchas barreras en el camino hasta conseguir un mix que funcione, y a lo mejor incluso es hasta imposible de conseguir. Pero en principio es hacia donde queremos ir, es un poco los planes que tiene la Unión Europea. Sí. Y tiene sentido planteárselo, yo creo que sí que tiene sentido intentar ir a un 100% renovable o lo más renovable posible, pero va a ser complicado. Y yo no incluyo en el mix la nuclear porque veo muy difícil Esa es la pregunta mantenerla a 20 años vista. O sea, mientras la tengamos, veo lógico que la usemos, aunque dejamos un legado muy pesado por los residuos a las nuevas generaciones, pero a 20 años vista es que nos va a costar muchísimo conseguir suficiente combustible, es que lo veo muy difícil realmente, ¿eh? La última noticia alrededor de la nuclear, yo personalmente pensaba que lo iban a acabar arreglando de algún modo, pero al final se acumulan, digamos, tantos checks negativos, tantas cruces rojas, que parece que ya no hay marcha atrás. O sea, que la desaparición de las nucleares, a día de hoy podemos decir ya que es definitiva, salvo que haya una noticia totalmente inesperada. ¿O tú crees que todavía hay algún momento para algún viraje político alrededor? Habrá un viraje político, y yo creo que los planes de Me sorprende cierre... eso. No, yo estoy convencido de que sí, porque ¿sabes qué sucede? ¿Qué estamos haciendo ahora? O sea, hoy, por ejemplo, no se va a ir la luz en España. Vamos a ¿Por qué? cruzar los dedos. No, pero yo eso estoy seguro, porque sé lo que están haciendo. Estamos con los ciclos, si miras las Estamos emisiones quemando de CO2, gas. Estamos quemando gas para Claro. volver pasito a pasito hacia donde estábamos, Claro, ¿verdad? pero esto es malo. Hemos subido un montón en el color naranja, Claro, marrón del verde en el que estábamos. Claro, entonces esto es malo porque son muchas emisiones de CO2 y además es caro. Es que además es caro. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Está la parte visible, que es lo que tú ves que está los datos de red eléctrica de generación, pero luego hay una parte invisible, que son esas centrales que están ahí a disposición, en parada caliente, quemando gas más lentamente, pero para poder responder rápido si hace falta, que esas, por cierto, también las pagas, pero te viene un concepto diferente de la factura. Con lo cual te dicen, no, el precio del megavatio hora hoy ha sido de 0 euros. Digo, sí, 0 euros más las restricciones técnicas, la parte de respaldo, Sí, que será sí, lo sí. que sea. Sí, sí. ¿Entiendes? Con lo cual, bueno, ahora mismo, lo que te digo, no se va a producir el apagón, pero esto lo que conlleva clarísimamente
es una situación de encarecimiento y es una situación de fragilidad en el largo plazo, porque ¿cuánto tiempo más vamos a poder mantener un sistema que se base de esa manera tan fuerte en los ciclos? Pues tampoco indefinidamente. Entonces tenemos que empezar a pensar en el sistema que puede funcionar, pero como los cambios que hay que hacer son tan enormes, porque al final es eso, tienes que cambiar no solo la forma de generar, la forma de pagar, la forma de mantener una industria competitiva, que implica, por tanto, de alguna manera, subvencionar o algo parecido los precios, implica cambios a las normas de competencia, implica tanta transformación, que a mí me parece imposible pensar en hacer algo así en un plazo breve de tiempo. Va a ser algo que va a tener que ser evolutivo y que habrá bastante ensayo y error y aprendizaje por el camino. Bien, muy interesante. Yo soy muy crítico con una cosa que se nos ha vendido, que es el hecho de que se ha vendido que a través de estas grandes instalaciones renovables íbamos a tener unos precios tremendamente competitivos, que iban a hacer que viniera la industria a España y estamos viendo que esto es como una especie de castillo de naipes que se nos está cayendo a toda velocidad y ya como el apagón como que es el gran símbolo, ¿no?, de todo esto. Hay muchísimas cosas entre medias que hay que hacer e invertir y yo tengo la sensación un poco de descreimiento de cuando veo un gran parque solar, un gran parque eólico, me han colocado un parque temático para que parezca que se está haciendo algo, cuando realmente la raíz no la podemos solucionar solamente con esa gran instalación, ¿no? Mira, el problema que ha habido es que tú, mientras tenías un nivel de penetración de renovable pues hasta un 50%, el resto de sistemas que había en la red garantizaba la estabilidad de la misma. La renovable no garantizaba ninguna estabilidad, pero el resto ya se encargaba. Cuando tú quieres pasar de un cierto umbral, entonces ahí tienes un problema, porque ahí tienes que de alguna manera estabilizar. Entonces, ¿qué sucede? Un mix con una penetración de renovable de un 30, de un 40, de un 50, pues te puede dar una electricidad barata. Ahora, cuando pasas de aquí, de golpe la electricidad ya no es tan barata. ¿Por qué? Porque hay que invertir en estabilización. Entonces, si te has fijado, bueno, el griterío de estos días, la confusión, las cosas que se dicen que son muy contradictorias y demás, tiene mucho que ver con que aquí todo el mundo tiene vergüenzas para tapar. Entonces, la nuclear tiene una vergüenza para tapar y no es flexible. Las nucleares cayeron y se han tenido que mantener en parada un día y medio antes de poderlas arrancar. Almaraz no ha arrancado. O sea que ahí ha pasado algo también, que no sé lo que es, pero algo ha pasado, ¿no? Entonces, esta es una de las vergüenzas del asunto. Es decir, mira, vergüenza, que yo te digo, para mí lo veo como una cuestión técnica. Esto es así, funciona así, ya está, tú lo tienes que saber, no pasa nada. Vergüenza es una palabra metafórica. Claro, pero el problema es que sí que hay como una especie de juego del avergonzamiento. Yo no creo que hay que avergonzarse nada. La nuclear funciona así. Y la nuclear se lleva mal con las inestabilidades de la red, razón de más para evitarlas, ¿eh? Pero, bueno, aparte del daño que ha causado, por ejemplo, en algunas factorías metalúrgicas, porque claro, estos cambios no son muy buenos, ¿no? Bueno, muy bien, la nuclear funciona de esta manera. Lógicamente, tú lo que no puedes hacer es paradas repentinas, porque no son buenas para ella, y evidentemente, esto que se ha dicho, ¿se puede mantener España con nucleares? No, necesitas igualmente algo que dote de inercialidad, de flexibilidad y no sé qué. Pero nuclear puede tener su hueco como potencia de base y tal, vale. Las renovables, pues las renovables, es que son las culpables. No es del todo cierto. Es el modelo de integración el que es culpable. Es decir, tú si quieres ir a algo masivo, lo que te he dicho, si vas con el coche por la autopista, ponle frenos, por Dios. Entonces, si vas a meterte en una red de alta tensión nacional, tiene que ir con sistemas de estabilización, que es uno por planta. Es que, pues no puedes decir que Red Eléctrica se encarga de gestionar toda la estabilización. Lo lógico es que a nivel de planta se haga. Y entonces aquí ya va la parte que no queremos hablar, porque en el fondo es quién va a pagar esto. Lo lógico es que sean las plantas, esto es lo más lógico. Eres tú el que quieres circular por autopista, señor, el vehículo tiene que verificar las condiciones técnicas y ya está. Entonces, bueno, pues aquí se empieza un poco a distraer, no, el problema es que hay que mejorar la red, como si fuera la red la que ha fallado. No, la red tiene problemas, pero no es lo que ha fallado es las plantas no pueden entrar sin estabilización, las plantas de renovable. Y aquí entonces se cae otro mito, y es, la renovable es barata. Es barata mientras no le metas estabilización. En cuanto metes estabilización deja de ser barata. Y entonces luego las otras cosas que no se pueden reconocer es, pues mira, el regulador tuvo que haber sido más tajante y decir, esto no puede estar así, tenía que haber sido más vigilante, anticiparse a los problemas, no se hizo por las razones múltiples que haya, por las presiones enormes seguro que hay. Y luego está el tema de los ciclos, por supuesto, que es
estamos produciendo electricidad de forma barata y muy contaminante. O sea, perdón, de forma cara y muy contaminante. Muy contaminante. Y ahí hay un punto extra también, que es el tema de la regulación, ¿no? O sea, si queremos ir a esta velocidad, la regulación tiene que evolucionar a la misma velocidad, porque, por ejemplo, con la eólica, hasta donde yo sé, hasta el año 22 no ha habido una normativa precisamente que ayudaba a que hubiera una regulación de la generación, y con la fotovoltaica ha sido un poco el Far West. Sí, bueno, en la fotovoltaica las normas del 22 ya les obligan a tener una condición de estabilización mucho mejor, pero, por ejemplo, esto del grid forming que tú comentabas antes, esto no llegará a ese punto. El grid forming, de hecho, sería un poco lo ideal, tampoco la panacea, pero evidentemente tener un sistema que genera una onda sinusoidal no simplemente va siguiendo lo que hace la red, porque claro, si la red en el momento dado tiene un salto por lo que sea, pues ellos también hacen el salto y no vamos bien así, aumentamos el brinco, ¿no? Pero bueno, evidentemente, ¿por qué no se pone esto? Porque es caro, todo es caro. ¿Qué sistemas tienes para estabilizar la red? Pues baterías, esto es lo más caro de todo. Supercondensadores, estos problemas que, claro, son para cosas muy concretas, mucha potencia en muy poco tiempo. Volantes de inercia, esto es quizá lo que te da la mejor solución, respuesta-precio, es lo más aquilatadito, pero tiene también sus problemas, un sistema mecánico. Y entonces ya después, aparte de esto, pues ¿qué cosas más te quedan? Pues bueno, puedes utilizar sistemas de almacenamiento térmico, el bombo inverso, por supuesto. El aire comprimido. El aire comprimido, el hidrógeno, pero cada vez son más ineficientes, peores, bueno. Entonces, al final, y también está el tiempo de respuesta. Es que hay dos variables importantes, el tiempo para responder y la duración de la respuesta, ¿no? Entonces, cada sistema se adapta a lo suyo, pero al final una característica común que tienen todos estos sistemas es que generalmente son caros. Entonces, pues ya te digo, también creo que hay una cierta visceralidad del sector de las renovables, es decir, las renovables no son el problema. Yo estoy de acuerdo que no son el problema es cómo se han integrado, pero realmente el problema está en que la renovable bien integrada no es barata. Ahí va tu comentario de low cost, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que tenemos ahora. ¿Podemos pensar o soñar, o estamos muy lejos, de un sistema autárquico donde cada uno se acabe generando su propia electricidad y esté desconectado de un sistema en red, que es donde vivimos ahora? Eso no es viable. Es que en el fondo eso es el caso de estabilización más caro de todos, que es, yo tengo mi red aislada y necesito unas baterías. ¿Cuál es la componente cara de las baterías? Eso ya se sabe de siempre, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues tendrías una manera bastante cara de producir electricidad. Cualquiera que tenga una instalación aislada sabe perfectamente el coste que te acaba teniendo real, digamos, una solución de ese estilo. A ver, tú a nivel de tu casa puedes quizá tenerlo, si vives en un sitio aislado, que al final es mucho más barato que tener una línea muy larga que llegue hasta tu casa, o bien porque pagas un plus de decir, mira, pase lo que pase, yo voy a tener electricidad. Exactamente, ¿vale? Sí. Pero estás pagando un plus, aceptas que estás pagando un plus. Tú, por ejemplo, no puedes tener la industria de un país basada en eso. El problema es si es una solución masiva, ya no solo para ti, que es en lo que estás pensando, sino para los grandes consumidores de energía, ¿no? Y no solo de electricidad. Eso es. Que como tú decías antes, la electricidad es una parte muy pequeña de toda la energía que consume un país. Bien, bueno, pues tenemos una situación muy, muy peliaguda y entre medias la receta es intentar ahorrar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es que, ¿sabes qué sucede? Hemos llegado... Ahora vienen los centros de datos y la inteligencia artificial quiere devorar eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso se dice, pero esto es un hype. Igual que hace 2 años el hype era el hidrógeno. Sí, es verdad. Ahora el hype es este. Y además es muy fácil de desmontarlo de los centros de datos y la inteligencia artificial. Porque, a ver, como si ahora no hubiera centros de datos que consumen mucha energía. Los hay, a porrillo. Y ya tienen sus problemas y sus costes. Pero esto al final es muy sencillo. El argumento que yo doy para desmontar esta idea de que no, ahora con los centros de datos, digo, dime cuál es el modelo de negocio. Porque si tú vas a consumir más energía va a ser más caro, hagas lo que hagas. Entonces, ¿cómo vas a ganar el dinero? Porque claro, no es tan sencillo ganar dinero, la gente no quiere pagar, ¿no? Esto siempre ha sido el gran problema de los servicios por internet. Realmente la gente, la única manera que tienes de conseguir que pague algo es a través de la publicidad. Entonces, al final, ¿qué? O das un servicio que tiene un gran valor añadido y la gente está dispuesta a pagarlo, o bien al final te tienes que financiar con publicidad y eso limita la proyección que puede tener tu negocio. Entonces, al final, no hay una necesidad real de generar todos estos centros de datos y todos estos grandes consumos asociados a ellas, que además, desde que salió DeepSeek ya se ha visto que se puede hacer mejor y de una manera más eficiente y demás. Pero en todo caso, no tiene sentido decir vamos a consumir más energía si no sabemos en qué. Al final, además, aquí acaba pasando algo que es muy típico de este país, Esto es muy interesante. Que es el tema de creer que la infraestructura crea la actividad económica. Estamos en el país en el que si tú pones un AVE, se genera actividad económica. Pones un aeropuerto o una autopista, no es verdad.
Es al revés, empieza a haber una actividad económica, entonces se justifica crear la infraestructura. Aquí cuando hablamos de centros de datos estamos hablando de infraestructuras. Dime por favor cuál es la actividad, porque si no estamos cayendo en la misma trampa de siempre. Ahora mismo todo el tema de la discusión de los centros de datos se hace para justificar que se sigue invirtiendo en poner más renovable cuando estamos viendo que en determinadas horas sobra, en determinadas horas falta y en todo caso el consumo de electricidad no sube, con lo cual no estás consiguiendo la sustitución, no estás haciendo la transición. Este modelo hace aguas y empieza a haber un problema de abandono de los grandes inversores de este tipo de inversión. Para que no se escapen todos y sobre todo gente muy importante que ha metido mucho dinero y que no puede perder, se tiene que alimentar un hype, se tiene que alimentar una exageración para intentar todavía estirar esto un poquito más. Pero yo te digo, esto tiene una fecha de caducidad que es bien conocida, que es el día que acaba la ejecución de los fondos del Next Generation, que la ejecución extendida es en junio del 2026 y la inicial es, digamos, en diciembre del 25, ¿sabes? Que ya lo tenemos aquí al lado. Entonces yo creo que lo que va a pasar es el momento que ya se corte el maná de los fondos del Next Generation. Si ya ahora mismo estamos viendo una cierta huida del inversor institucional, yo creo que se va a generalizar. Entonces yo creo que estamos en los últimos compases de la fiesta y ahora mismo estamos a ver quién coloca qué. Es un tema de colocación de activos. Fíjate un poco lo que se está pasando en el mercado, cómo se están vendiendo y mal vendiendo. Es una de las preguntas que tenía, ¿no? Que se están, como que de repente se están vendiendo muchísimos activos de renovables, se está haciendo caja. ¿Qué saben los grandes capitales de la energía pues que no sepamos nosotros? Que se acabó la especulación. Se acabó. Esto es una burbuja. Esto es la burbuja del ladrillo 2.0. Estamos en un país donde aquí siempre se ha vivido de construir. O sea, como decía aquel, lo importante es construir la infraestructura y cobrarla. Entonces aquí no se vive de explotar la infraestructura, se vive de construirla y cobrarla. Entonces ahora mismo pues estamos llegando al final, toda burbuja tiene un final. Y ahora que estás viendo que encima además lo que sí que ha pasado es que el apagón acelera el estallido de esta burbuja, pero esto ya estaba empezando antes. Lo estábamos viviendo, ¿no? Desde hace un año y medio, dos, se ha acelerado, por decirlo de alguna manera. Y no solo en España, en general las grandes inversiones, ¿no? Estados Unidos, muchos Estados parques... Unidos con Trump, evidentemente, que quiere. Ya no tenía sentido. Claro. Pero, por ejemplo, China, que yo creo que en eso es más representativa, China ha dado muchos bandazos, ha habido momentos en los que ha sido quien más ha invertido en energía renovable del mundo y luego ha hecho grandes frenazos y para invertir en carbón, pero luego en que no, van haciendo frenazos acelerones, no acaban de encontrar su modelo porque ven que aquí esto no es la panacea, no es la solución a todo, tiene todavía muchos problemas y muchas limitaciones. Y en el caso de Europa, pues lo que te digo, ha habido una gran desvirtuación asociada a los fondos Next Generation, pero ya cuando se anunció el programa de Rearm Europe, que entre otras cosas en la letra no tan pequeña dice se pueden reasignar los fondos del Next Generation al Rearm Europe, pues esto así ha firmado la sentencia de muerte. Esto que estás diciendo me está abriendo muchísimo la cabeza hablando de China, porque es fascinante descubrir cómo un poco el modelo económico china es crear de manera premeditada burbujas. Lo han hecho con el inmobiliario, lo hacen con las empresas, con el automóvil eléctrico que yo conozco bien. Hay más de 200 fabricantes que tienen que luchar hasta morir, hasta que queden 4 campeones, ¿no? Y con la energía te das cuenta que China invierte en carbón, invierte en renovable, invierte en megacentrales hidroeléctricas. Para ti eso es porque precisamente están haciéndolas competir, entiendo, no tienen claro el modelo que tienen que seguir, ¿no? Y mientras tanto en nuclear están invirtiendo también, lo que no está escrito también, sí, sí. En todos los frentes empujando, ¿no? Bueno, porque buscan una alternativa de salida. Ellos tienen la ventaja de que como es una economía completamente dirigida por el Estado, pues pueden permitirse el lujo de explorarlo todo, a ver qué es lo que funciona. Bueno, es una estrategia de competición, es lo que tú has dicho, y no es que no tenga sentido, yo creo que puede funcionar. El problema es que, es lo que te digo, ha habido como una cierta oscilación resonante porque no se acaba de encontrar una vía de ruptura. Ellos sí que creyeron que realmente la renovable podría ser toda sustitución y han visto que no, que tiene su nicho, pero que no. Yo también creo que muchas veces los problemas que tenemos es porque tenemos visiones como muy cuadriculares de esto es la solución, la panacea, esto es lo que vale para todo, esta es la llave que abre todas las puertas. Pues no, esto vale para esto, aquello vale para aquel otro y ya está. Es que yo creo que más bien el problema va por ahí. Bien, bien. Bien, pues no sé si nos hemos dejado algo en el tintero a nivel de energía, de futuro, de algo que te gustaría bueno, podemos recapitular un poquito cosas que habíamos hablado en las entrevistas anteriores, de, sí, que yo he hecho un poco un esbozo del... Bien, bien, sí, sí, es verdad, porque hemos tenido conversaciones sobre varios temas y me gustaría un poco que nos dieras tu visión del estado de la cuestión, de aquello que nos ha unido, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo, mira, hay una cosa que es bastante clara, la producción de petróleo, porque aquí hay también lo de siempre, ¿no? Cuando ya empieza a haber problemas, unas cosas que primero cae es la verdad, y entonces empiezan a maquillar los datos, ¿no? Entonces tú vas a los datos oficiales de la Agencia Internacional de Energía y te dirán que el año pasado es el año que más petróleo se produjo y no sé qué. Cierto, sí, sí. Pero ellos hablan de todos los líquidos del petróleo. Y entonces aquí hay una trampita contable importante y es
que en esa categoría te contabiliza los líquidos del gas natural, que en su mayoría es una mezcla que al 90% tiene butano y propano. Esto no sirve de combustible líquido para poner en tu coche, esto sirve para hacer plásticos. Entonces está bien porque ahorras petróleo de la parte que se dedica a plásticos, pero esto no llega a tu furgoneta, a tu camión, a tu barco, a tu avión o a tu tractor, ¿no? Entonces, si te quedas con la parte que se puede destinar, el máximo claramente fue en noviembre del 2018, en lo que se llama crudo y condensado, y ahora, pues después de toda la fase de inestabilidad de la COVID, que fue tremenda, ahora mismo nos estamos moviendo en una franja que está entre un 3 y un 4% por debajo de los niveles del 18. Se mantiene todavía en una meseta, que oscila un poco. Aquí influye muchísimo lo que pasa con el fracking. Pero, bueno, pues eso, ahora Donald Trump está haciendo un esfuerzo de dar más exenciones para que las empresas puedan conseguir seguir con la extracción y demás. El entorno de precios actuales, los precios del petróleo se han hundido porque el comercio mundial se ha hundido. Estamos en una fase de... Claro, pero tú tienes un comercio que se ha hundido gracias a los aranceles del señor Trump. O sea, pues una respuesta directísima y clarísima, y además esto se ha quedado hundido para rato, ¿eh? Pero claro, los precios actuales, que son 60 euros por barril y más abajo, el problema gordo que tú tienes es que hay productores de petróleo que pierden dinero. Ya no ganan dinero. Y entonces esto lo que incentiva es que no se mantengan las explotaciones o que no se haga nueva explotación, con lo cual esto acelera la caída. Entonces eso no lo se va a notar enseguida, pero en un plazo de un año o dos, a partir del 26, 27, vamos a ver que de nuevo el precio se dispara y ahí vamos a estar peor. Porque ahí sí que saldremos de esta meseta en la que nos habíamos mantenido los últimos 4 o 5 años, y ahora sí que vamos a ir para abajo. En paralelo, el hecho de que la producción del petróleo líquido, de los combustibles líquidos, se haya mantenido en esta meseta por debajo del nivel del 18, pero bueno, más o menos una meseta, no quiere decir que todos los combustibles que sacamos de ello se comporten igual. La gasolina ha aguantado mejor el tirón, ya no sube, pero por lo menos no baja o no baja mucho. El diésel, como te comentaba antes, ha caído un 15%. Esto es muy preocupante, a mí la verdad es que me asusta bastante por las consecuencias que puede tener. Y del resto de combustibles, pues básicamente es fuel oil, que esto ya cada vez usa menos gente, da igual. Se usa menos. Y el queroseno es curioso y eso es interesante, porque tiene una cierta tendencia a la baja que no es demasiado fuerte, pero escasea más de lo que debería escasear, porque en países donde falta diésel lo mezclan con queroseno, que eso no es muy bueno para el motor. Desde luego. Pero un poquito, bueno, un poquito lo aguanta, bueno, el claro, motor diésel un poquito aguanta un poquito, de todo. pero claro, un poquito con 20%, ¿eh? Sí, pero claro, que al final te lo acabas cargando. Sí, está claro. Entonces, bueno, esto en cuanto al petróleo. El uranio ya lo hemos comentado, ha caído un 23% hasta el año 22, yo espero que pues la Asociación Nuclear Mundial saque los datos actualizados algún día y veamos dónde estamos exactamente ahora. Y en cuanto al carbón y el gas, todavía no están cayendo. El gas ya crece muy poco, está creciendo a ritmos del 0,8% anual o en algunos años menos, entonces tiene mucha pinta de que se está estancando antes de empezar a caer, que eso es más o menos lo que nos decían los modelos decían que empezaba a caer a partir del año 25, bueno, en algún momento entre el 25 y el 30 va a empezar a caer. El carbón no. El carbón yo creo que puede aguantar bastante bien. Fíjate, 5 o 10 años más, que son muy malas noticias porque es lo más contaminante de todo. Sí. No va a durar más de 10 años, pero le quedan posiblemente 10 años antes de que llegue a su máximo y empiece a caer. Siempre cuando dices no va a durar más de 10 años te refieres a llegar al pico para empezar a decaer. Claro. Luego las cosas no desaparecen de golpe, sino Eso que entras en estos procesos de declive que son largos y dilatados en el tiempo, estás hablando de décadas. Claro. Pero el problema que tú tienes es que, claro, empiezas a tener que vivir con menos y te tienes que adaptar a hacer las cosas con menos de lo que tenías antes. Entonces, bueno, es un poco el mismo panorama que la última vez que hablamos, simplemente ahora, pues es con los datos actualizados, mira, uranio y petróleo claramente ya han pasado al máximo, gas está a puntito, carbón me temo que le queda. Bien. Bueno, pues oye, para la última parte de la entrevista, que te agradezco un montón porque tienes el tiempo, precisamente va relacionado con esto. Cuando yo te conocí, tenías un blog que era el Picoil, tu actividad en el CSIC, cada vez dedicas más tiempo, está claro, a la divulgación, a dar clase. Ha habido una transición muy grande en estos 4 o 5 años desde que nos conocimos. ¿Te sientes cómodo en esta faceta de comunicador, de divulgador, no, de abanderado de algo? No, sigues, no te gustaría tener que estar en esta... Me gustaría no estar aquí. ¿Te gustaría no tener que estar aquí? Sí. Y aparte, tiene un coste personal, que tú y yo lo sabemos, tú mucho más que yo, pero lo sabemos bien, ¿verdad? Sí. Es duro. Es que la parte personal no se puede perder de todo esto. Sí, te señalas mucho. Es que además yo en mi caso, precisamente, hay un problema que yo creo que también te pasa a ti, ¿no? Que es cuando tú estás aportando una información técnica que no hay mucha gente que tenga el conocimiento para darlo
el conocimiento y la independencia, porque estas son las dos cuestiones, ¿no? A veces me preguntan, ¿cómo hace un tío del CSIC que está en el Instituto de Ciencias del Mar? ¿Qué hace usted, señor del mar, hablando de...? Claro, y yo digo, a ver, yo antes de ser oceanógrafo era físico y continúo siéndolo. Aparte de esto, la investigación uno pues diversifica. Yo he tratado muchos temas a lo largo de mi investigación y vas buscando nichos, porque precisamente esa investigación es eso, es buscar nuevas vías. Tú imagínate que Einstein, cuando descubrió el efecto fotoeléctrico, por el cual le dieron el premio Nobel, le hubieran dicho, señor Einstein, dedíquese usted a las patentes, que es donde trabaja usted, pero donde trabajaba en aquel momento. Esto es absurdo. Cierto. Entonces, la clave de todas maneras, que yo creo que te pasa también a ti, es cuando tú tienes el conocimiento técnico y la independencia, puedes hablar. Pero como tienes independencia, molestas, porque dices lo que hay, tanto si te gusta oírlo como si no. Entonces, claro, evidentemente yo encima añadir la cuestión de que como trabajo en una institución científica de referencia y mi institución me apoya en el sentido de que me da libertad de cátedra para poder expresar mis opiniones siempre de una manera respetuosa y fundada, que lógicamente es lo que tengo que hacer, que a veces uno pierde un poco los nervios, pero no debe hacerlo. A veces es difícil, ¿eh? No, a veces es difícil, humano, pero bueno, todos somos humanos, ¿no? Pero bueno, es importante mantener la compostura tanto como se pueda. Entonces te haces blanco de muchas críticas y de muchos insultos directamente y de cosas, hombre, feas, ¿no? Feas de todo tipo. Entonces, bueno, esto es una faceta desagradable de la exposición pública. A mí personalmente no me gusta mucho, me preocupa sobre todo que no repercuta en mis hijos. Claro, porque dices, bueno, una cosa es que lo tenga que aguantar yo, que soy adulto, pero otra cosa es que de alguna manera pues, le puede hacer daño a mis hijos, no ya porque se metan con ellos, sino porque les duela que se metan con su padre, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido la verdad es que tengo la suerte, yo siempre digo que soy de León. Y entonces, aunque soy hijo adoptivo de Figueras, pero soy de León y bueno, yo soy cabezota. También sirve para hacer callo, ¿no? Y para hasta cierto punto. Pero bueno, ¿qué es eso? Al final es un tema de carácter y sobre todo es un tema de convencimiento. Yo creo que es igual está claro, que hay que tener convicción, si no, claro, no se hace, ¿no? Claro, está claro. Está claro. Yo te lo digo sobre todo también, porque te quería preguntar, tú que estás muy expuesto en las redes, yo he notado personalmente un cambio muy grande en estos 5 años, en este lustro, a peor, de un nivel de envilecimiento, de que todo se ha extremado, de que todo el mundo está cabreado y cada vez más enfrentado. ¿Tú tienes esa sensación también de que hemos ido muy a peor? Sobre todo en el mundo de las redes, que es cada vez más árido estar ahí dentro. Las redes, en cierto modo, favorecen. Yo creo que han contribuido a dos cosas, ¿eh? Yo, claro, como es eso, como ya soy mayor, claro, yo cuando era joven se valoraba mucho el leer. Y eso también hacía que se valorara mucho que se hubiera una discusión sosegada, basada en argumentos. De hecho, la persona que perdía los estribos perdía la discusión. Hoy en día parece que perder los estribos es algo que está bien, de alguna manera, ¿no? Y en eso yo creo que eso forma parte de ese envejecimiento, ¿no? Que se han normalizado actitudes que yo creo que tenían que haber estado arrinconadas. El insulto, la vejación, ¿verdad? Y en cierto modo yo creo que se ha favorecido. Yo creo que hay algún interés económico que ha favorecido que este sea el nivel de discusión, porque cuanto más ruido, menos información. Entonces, si al final uno de los problemas que tú tienes con Internet es que transmitía mucha información, era importante incrementar el nivel de ruido. Además, yo creo que todos al principio, cuando no estás habituado a tratar con trolls, hemos caído en la trampa típica del troll, que es argumentar con un troll. Cuando no cosa lo tienes que hacer, porque lo que hace es evadirse, cada vez que hay una discusión se va a otra historia, y lo que hace es absorberte energía, son vampiros de tu capacidad y de tu energía. Sí, sí. Y porque el objetivo de ellos básicamente es distraerte. Algunos están a sueldos, algunos están cobrando realmente dinero para hacer esto, ¿no? Esto es importante. Hay trolls a sueldo y periodistas a sueldo. Bueno, esto yo no voy a entrar, pero... Eso ya lo digo yo. Efectivamente, algo de eso hay, ¿no? Pero bueno, y luego al final también hay otra cosa que yo creo que sucede y es, como civilización estamos llegando a una encrucijada. Yo creo que es bastante claro, y sobre todo además viendo los cambios que ha habido en Estados Unidos, que son muy telúricos, yo creo que está claro que estamos llegando a un punto en el que hay dificultades en el planeta, hay cambios ambientales que yo creo que son bastante perceptibles, hay un problema con ciertos recursos, hay problemas del modelo, ¿no? Estados Unidos quieren reindustrializarse, pero que sea a costa de todo el mundo. Bueno, empieza a haber yo digo que estamos en el endgame político, ¿no? Estamos en los compases finales del juego. Y eso también genera ansiedad y genera angustia, y eso hay que controlarlo. El discurso y el relato hay que controlarlo, ¿no? Y hay también grandes poderes económicos interesados en controlar el relato, que no se desmande demasiado. Y entonces, claro, personas muy señaladas que están aportando una información discrepante con ese interés son objetivos prioritarios, y entonces eso, entre los que van a sueldo y los tontos útiles que se prestan pues por envidia o por estupidez, pues al final sí es bastante incómodo y bastante desagradable. Pero bueno, es una cosa, yo hace años cuando empecé a hacer divulgación de esto,
yo esperaba tener un final un poco malo, digamos, que me insulten, bueno, es de lo más suave que me podía pasar. Bien, bien, bien. ¿Te autovacunaste? Sí, sí. Bien. Ya para terminar, ¿te has marchado de X o te estás marchando de X? ¿Esto ha sido una cuestión puramente de principios, de convicción personal por todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos? Sí, yo, mira, voy a ser muy claro y muy directo, ¿eh? Yo soy una persona que creo profundamente en la democracia y yo creo que el señor Mas es un fascista, punto. Entonces no me gusta además porque, mira, si dijeras, es que es una persona que es como es, pero no interfiere, pero es que utiliza X como una herramienta para, pues básicamente sus estrategias. Entonces yo lo que no voy a hacer es proporcionarle más combustible. Y entonces una cosa que sí que he hecho es no cerrar el perfil, porque si lo cierras otro lo puede coger. Entonces, de vez en cuando interactúo, haciendo algún retweet, algún me gusta y tal, pero es un perfil que básicamente no uso. Y ahora, esencialmente, toda actividad que hago de anuncios, porque en el fondo yo Twitter siempre lo utilicé como un talón de anuncios. Sí, como un repositorio, ¿no? Claro, vas anunciando, oye, tengo la preconferencia aquí, o mira esta noticia que es interesante y tal, ya está, ¿no? Entonces esto ahora lo hago en Blue Sky y en Mastodon a la vez, los abro los dos, lo pongo, plus, y ya está. Claro, tengo muchos menos seguidores, mucha menos actividad, ya empieza a haber alguna persona que toca lo que nos suena, porque esto es inevitable. Se va llenando la sala, ¿no? Y comienzan Sí. a aparecer Pero bueno, hay gente que son los sospechosos habituales que hasta los recibes con simpatía de viejo amigo, ¿no? Exactamente. Hombre, pero bueno, yo te echaba de también, menos. a mí que la gente ataque mis argumentos, incluso a mí mismo, siempre que no sea una descalificación sumaria, me parece algo aceptable, o sea, a mí no me importa. Oye, es que tú esto no lo haces bien porque tal, no sé qué. Bueno, pues vale, bien, bien, si eso no es un problema, ¿eh? O sea, yo creo que lo malo es cuando se llega a otro tipo de ataque, que eso yo creo que ya no es procedente. Muy bien, muy bien. Pues oye, Antonio, creo que no me dejo nada más en el tintero, que no es poco. Nada, me encanta charlar contigo y todo lo que nos has contado. Bueno, pues comparto contigo esa convicción, ¿no? De que también, a pesar de todo, hay que seguir intentando contar lo que uno cree que es lo correcto, independientemente de que estés de acuerdo, ¿no? Que es lo que intentamos hacer aquí. Y no sé, simplemente darte las gracias otra vez. Espero que nos sigamos encontrando Sí. por el camino. Me tendré que abrir una cuenta en Blue Sky para leerte y para seguirte. No, simplemente te quería preguntar si a raíz de todo esto, dos cosas para terminar, que no me quiero quedar con la duda. ¿Notas en algún momento, no sé cómo decir esto de una manera suave, el aliento de los grandes poderes, o que te estás pasando de la raya, se nos está achicando la posibilidad de tener libertad de expresión? Os voy a decir una anécdota, esto yo no lo he dicho nunca en público, pero a mí me ha llegado a venir ya un par de personas, digamos, que tienen cierto nivel, y me han dicho, Juanfran, como sigas por ahí, que sepas que van a empezar a escucharte los que hay por ahí escondidos. En fin, como semi-amenazas o toques de atención de, oiga, que detrás del otro lado hay alguien que puede hacerte daño, ¿no? Y a mí eso, la verdad, es que me pone los pelos de punta, porque piensas, ¿quién soy yo para que pase eso, no? Que somos unos minundis tú y yo, en el fondo, claro, es No, verdad. absolutamente. Claro, es verdad. ¿Quién eras tú, no? Pero, ¿Qué peligro sí, podemos nosotros provocar? esto es la pregunta que también me hago. Mira, yo explícitamente, ¿no? Pero avisos un poco en el estilo que tú dices. Sí que los he recibido y ya quizás de un entorno un poquito más arriba, ¿vale? Un poquito. Nada excesivamente preocupante por el momento. Pero yo sí que creo, eso sí que ya es una cuestión de creencia, ¿eh? Sí que me da la impresión de que se achica despacio, sí. ¿Por qué? Bueno. Porque estamos en una situación cada vez más complicada y entonces habrá que haber, por fuerza tendrá que haber un manejo más estricto de la información. Entonces Bien. es evidente que eso se achica despacio. Bien, bien. Y por último, ya para terminar ahora sí, algún proyecto, alguna idea que tengas a la cabeza, algo que te gustaría muchísimo realizar, ese proyecto que digas de trabajo, que tengo muchas ganas de sacar adelante. Pues sí. No sé dicen que no hay que contarlo, pero no sé si nos puedes contar alguna cosita o al menos una dirección por la que te gustaría ir. Me encantaría oírlo. Pues esto es muy curioso, ¿no? Porque la gente me conoce por mi faceta de divulgador, de temas de sostenibilidad, de energía y estas cosas y tal, pero claro, yo tengo un trabajo como escenógrafo, claro. Y, hombre, está mal que yo lo diga, pero no se me da mal del todo, ¿no? Entonces yo llevo trabajando muchos años en una misión satelital que sirve para medir el ciclo del agua y estamos haciendo cosas muy curiosas. Estamos empezando por primera vez en toda la historia, y somos el primer equipo que lo hace, que mide cambios muy importantes en la circulación del océano y en particular cómo está absorbiendo o no la energía de la atmósfera y demás. Y yo, esto es una anécdota que alguna vez la he contado en pequeño comité, ¿no? Hace 7 años
estuve de baja un mes, porque me dando una hernia, no sé qué, y como no me podía sentar delante del ordenador, cogí un cuaderno y un lápiz y empecé a escribir unas fórmulas de algo que a mí me llevaba bailando la cabeza desde hacía como 20 años. Y como no podía hacer otra cosa, estuve haciendo eso y al final demostré la fórmula que quería demostrar. Y cuando me pude sentar delante del ordenador, lo comprobé con datos y funciona muy bien. Qué bueno. Y es una cosa que revolucionaría nuestra comprensión de la meteorología y la oceanografía, y no lo he publicado aún. Bueno, Y esto bien, lo bien, quiero bien, sacar ya de una puñetera vez. Muy bien. Porque además es muy útil para algunas cosas que nos interesan ahora mismo a nivel de estudios oceanográficos. El estudio de la meteorología, digamos que es como la mente humana, ¿no? Parece que nunca vamos a ser capaces de poderlo todo, abarcar no. del todo. Así que, bueno, pues súper interesante, estaremos muy atentos. El otro día leía precisamente en tu tuit una cosa tan marciana como el hecho de que cada vez tenemos menos nubes en el cielo y no somos capaces de darnos cuenta, ¿no? Y cómo influye el exceso de radiación. En fin, queridos amigos, seguid, por favor, Antonio, porque yo seguiría preguntándole hasta que se acaben las baterías y hay más cosas que hacer y tú tienes más compromisos. Así que muchísimas gracias de verdad por acompañarme, por dedicarme de nuevo tu tiempo, por tu generosidad para encontrarnos, no paras, y ojalá podamos seguir teniendo estas charlas periódicamente, sin prisa, pero sin pausa. Seguro Ojalá que sí. que sí, será una muy buena señal. Lo Bueno. dicho, Antonio, un placer muy grande, muchas gracias y hasta la siguiente.